Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico-profesional en Chile. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Muy buenas tardes, queridos y queridas radiovidentes que al escucharme me ven caminar por este pequeño jardín al fin del mundo. Ustedes escuchan y ven ya mis pasos por este pequeñísimo jardín donde todos los días de 7:30 a 8:15 caminamos y además conversamos, conversaciones interesantes, espero. Hoy día vamos a hablar de algo que uno a veces por superstición no quisiera hablar. A mí me pasa con este tema que me atrae y al mismo tiempo le tengo respeto, ¿no? Se trata de los casos de posesión diabólica. Me van a decir ustedes qué le pasó a este jardinero Christian Warnken que se interesó en este tema. Efectivamente, hace muchos años atrás, en un momento empecé a leer libros sobre el tema de la posesión e incluso entrevisté a alguien que en el Vaticano trabajaba en una oficina o comisión, no sé cómo se llamaba, que practicaba exorcismo, ni más ni menos que el cardenal Medina. Tuve una conversación alucinante sobre exorcismos y demonios. Bueno, y de pronto llega a mis manos este libro que había sido editado ya en el año 2010, pero que vuelve a estar en librería, La endemoniada de Santiago. Decía José Raimundo Cisternas, el autor, dije no lo conozco, ¿quién es? Edición y prólogo de Patricio Jara. Ahí sí lo conozco. Patricio Jara ha estado aquí en el jardín antes. Antofagastino, periodista, profesor, autor de diversas novelas y textos, entre ellos El Sangrador, que ganó el premio del Consejo Nacional del Libro el año 2002, El Mar Enterrado, Prat, alguna vez hablamos de ese libro, sí, muy interesante, el mejor libro que se ha escrito, yo creo, sobre el 21 de mayo desde mi punto de vista en Chile. Quemar un pueblo, Geología de un planeta desierto, ganó el premio municipal de literatura el año 2014. Y la última vez que conversamos, Patricio, fue sobre ese precioso libro, Piloto Pardo, una hazaña entre los hielos. Patricio, muy bienvenido esta tarde aquí al jardín. Gracias, Cristian. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, para hablar de poseídas, de endemoniadas. El jardín del diablo, de Rommel. Dejémoslo hasta ahí, con cuidado, vamos de a poco. Tengamos cuidado porque esto hay que hablar con mucho, mucho cuidado. Hay un dicho, ¿no? En español, no creo en los diablos, pero de que los hay, dice algo así el dicho, ¿no? A ver, Patricio, nos va a contar un poco esta historia. Primero, lo que llama la atención, estamos hablando de un caso real que ocurrió en el invierno de 1857 en la ciudad de Santiago, en un invierno que al parecer era más frío que lluvioso, no había cambio climático, por lo menos conocido en ese momento. Una joven llamada Carmen Marín empieza a correrse el rumor de que era endemoniada, poseída, ¿no? Estaba ahí y aparece un testigo, un presbítero, Raimundo Cisterna, que va registrando lo que ve y oye en el caso de posesión. Ok. Y uno habría dicho, aquí Patricio Jara va a agarrar esta historia y la va a hacer suya, como ha hecho otras historias interesantes, historias que tienen una base real, pero la va a transformar en una ficción. Pero no fue así. Y lo que haces tú es tomar el testimonio, los textos que existían de este señor José Raimundo Cisterna, que ya vamos a hablar de él, sacerdote, que además había publicado diversos textos que serían empleados en cursos preparatorios en el Seminario de Concepción, que además participó en la Guerra del Pacífico. En fin, ya el personaje en sí mismo es como un personaje para una novela o un texto de Patricio Jara, ¿ya? ¿Qué te pasó? ¿Cómo llegaste a este texto? ¿Quién te lo mostró? ¿Por qué decidiste no tomar el camino
que era la tentación para cualquier escritor, o sea, era un banquete la historia de una endemoniada de Santiago y convertirlo en un texto propio, sino que respetaste y publicaste el texto mismo del presbítero que hizo, por lo demás, el exorcismo de esta endemoniada. Sí, justamente mi idea en el verano del 2008, 2009, di con un párrafo muy cortito en un libro de Manuel Vicuña, el historiador. El historiador, sí. Que en una línea dice, tal como el caso de la llamada endemoniada de Santiago, punto aparte, y luego habla de otras cosas. Que él escribió un libro sobre espiritismo, me acuerdo, que Sí. conversó aquí en el jardín sobre Justamente, ese libro. es ese libro. Ya. Espiritismo en el siglo XIX, Claro. que hay que decir que había, paréntesis, se había instalado un tema espiritual, hasta Vicuña Maquena. Sí, era un tema social finalmente. Un tema Era, social. claro, era como no estaba cargado el tema del espiritismo con esta cosa como tenebrosa, en fin. O sea, era una instancia en que la gente se juntaba a hablar con sus seres queridos. Prat incluso, ¿verdad? Prat hizo y espiritismo también. Prat para comunicarse con su hija. Mira, qué potente, ¿ya? Y bueno, me llama la atención, o sea, el pantallazo que me generó la endemoniada de Santiago, y empecé a buscar información. Y al cabo de muy poco doy con el testimonio, con el informe de Raimundo Cisterna al arzobispo de Santiago, contándole de los 6 días que estuvo con esta niña. Este texto estaba en la Biblioteca Nacional. En la Biblioteca Nacional, en estos libros que solo se pueden revisar en sala, con un guardia mirándote todo el tiempo. Ya. Y yo leí eso y dije, ninguna posibilidad de novela. No hay nada que pueda superar la fuerza de este relato, sobre todo porque es un relato muy moderado de alguien que espera hasta última hora para hacer el exorcismo. Claro, porque lo primero que uno pensaría es, un presbítero de la iglesia habría dicho, esto es un caso Claro. de posesión, y habría... Como un superhéroe, digamos. Exactamente. Y sin embargo, efectivamente, él va mostrando, primero consulta médicos, o sea, llama a la ciencia Sí. para descartar. 7 informes médicos. 7 informes médicos. O sea, es un trabajo realmente riguroso y serio. Sí, antes de proceder. Y eso fue lo que me llamó mucho la atención, porque el relato es un texto, un libro pequeñito, ¿verdad? Que circulaba solo entre la curia, entre el arzobispado, como un informe empastado, digámoslo así. Y él lo imprimió, se llama atención, o sea, no fue un texto Sí, manuscrito. sí. ¿Por qué lo manda a imprimir con varias copias? Porque tenían que quedar registro de lo que había, y por estas cosas como que se enviaban a diferentes bibliotecas, en fin, como por este circuito interno, digamos, de los arzobispados, en fin, tenía que llegar una copia a Roma, por supuesto, al Vaticano, y también por otra razón de otra situación que le pasó a Cisternas, que ya después te puedo contar. La vamos a hablar después. Claro. Sería bueno, vamos a partir leyendo el comienzo de este informe para tentar a los radiovidentes que nos están escuchando para que lo compren, que en el libro es fascinante. Es verdad, a mí me llamó mucho la atención cómo se sostiene el texto, cómo se puede leer perfectamente. Él no es un escritor, digamos, no es un y yo dije, ya, aquí Patricio Jara intervino, editó, transformó el texto. No, respetaste el texto Sí. absolutamente. El texto escrito, lo volvemos a repetir, por José Raimundo Cisterna, un sacerdote que se encuentra con este caso de posesión, ¿no es cierto? Posesión, una mujer joven. Espirituada también se decía. Espirituada, entonces. Espirituada. claro. Y dice, ilustrísimo y reverendísimo señor arzobispo, hace algún tiempo he oído decir, no sé a quién, que se encontraba entre nosotros una mujer de la que se decía estaba espirituada, aduciendo el que esto narraba varias pruebas que certificaban su afirmación. Acostumbrado como el que más a atribuir a una imaginación exaltada o a cierta enfermedad esta clase de fenómenos, no tuvo entonces ni siquiera la curiosidad de averiguar la efectividad del hecho. Así parte él, pero luego le van llegando más noticias Claro. de esta mujer, de Carmen Marín. Empieza a correr la voz. Empieza a correr la voz en la ciudad, claro. Sí. Digamos, una ciudad mucho más chica, imaginémonos 1857. Y lo otro que tú dices es interesante, porque el prólogo que acompaña este libro, la introducción del libro, tú vas dando un contexto del tema de la posesión, lo que es un libro que también nos sirve para conocer cómo era el Santiago de
1857. ¿Y qué es lo Justamente. que descubrimos ahí? El Santiago dividido por un río, ¿sí? A un costado el progreso, ¿verdad? La civilización, las reuniones sociales, la novedad de un poeta que había publicado un libro muy interesante de leer como Las Flores del Mal, Charles Baudelaire, justamente en que, esa época. que estaba en algunas bibliotecas chilenas. Así es. Claro, porque Rubén Darío cuando llega después a Santiago se sorprende de encontrar esas traducciones y esas ediciones que estaban en Justamente. Chile, en las mejores bibliotecas privadas, digamos. Claro. Y el otro lado del río, la ciudad de privada, ¿cierto? La pobreza, como dice Vicuña Maquena, ¿cierto? Una ciudad llena de inmundicia y de vicio. Fíjate las palabras que Qué ocupa. tremendo. De Qué vicio. tremendo tiene que haber sido eso, ¿no? Sí. Eh, Claro, una ciudad que de pronto se empieza a iluminar con las lámparas, ¿cierto? A gas, ¿cierto? Circulan revistas literarias. Y por otro lado, la gente que vive como en la Edad Media, en la peor etapa de la Edad Media, digámoslo bueno, así. tal vez eso habría interesado a Baudelaire, que era un poeta que Justamente. recorría los bajos fondos de la ciudad y lo rescataba en su flor. A ver, faltó un poeta chileno, no, debe haberlo habido, ¿no es cierto?, que rescatara ese Claro. mundo de los bajos fondos, ¿no? Justamente ahora, en el caso de Carmen Marín, lo curioso es que concita la atención de todos, porque se juntaba mucha gente alrededor del hospicio de la caridad que estaba en lo que hoy es Portugal, la calle Portugal o Avenida Portugal. Era yo me imaginé que era como la casa de vidrio. Y iba toda la gente a Toda la ver, gente a mirar. porque empezó a correr el rumor de que Claro. había una poseída. Sí, ¿no es cierto? y el diario El Ferrocarril publica dos noticias muy feroces diciendo que esto es una farsa, que están ocupando este tema para distraer de otros problemas de la ciudad, ¿verdad? Claro, y era una prensa muy opinante y muy descreída, ¿cierto? Y decía que cómo la iglesia se presta para esto. Claro, y ahí me imagino que estábamos en medio de un debate entre el mundo más clerical, el mundo más liberal, Sí. el mundo más escéptico, ¿no es cierto? Más, en fin, una visión más positivista y una visión. Ahora, en el texto, él va a conocer a Carmen María, que es la que está poseída, digamos, el presbítero José Raimundo Cinterna, y me adelanto un poquito, sin spoiler el libro, porque no vamos a leer el final, y ahí cuenta cuando se dirige al hospicio. Se acerca a la enferma y decide probar con una prueba que de alguna manera mostraría que esto no sería una posición, que es colocarle una plancha caliente Claro. sobre el cuerpo, ¿no? Y bueno, y de repente la muchacha dice, una voz que sale de ella, una voz bastante entera, dijo: "A la Carmen quemarás, pero no a mí". Tocando la plancha que se me había presentado para que viese si estaba en el estado que la quería, repliqué: "¿Por qué me hablas en tercera persona? Yo no veo aquí más que a una mujer y que se dice es la enferma". Entonces, sigue diciendo el narrador, me dio por segunda vez la misma respuesta anterior, acompañándola de cierta risa burlesca que jamás he visto, igual y con violentos movimientos de ojo y de cabeza que no me permitía fijarme bien en su fisionomía. Repliqué no obstante por segunda vez: si eres el diablo, como dicen, no tienes por qué apurarte. Venga la plancha que haremos la prueba. Y ahí estamos ya en el corazón Sí. de Del conflicto. la posesión. El Exorcista versión chilena. O sea, claro, pero esto es mucho antes. O sea, hay un tema ahí. Es como, me da la sensación a mí, cada iglesia y cada credo tiene su manera de enfrentar estos temas. Como yo conversando hace poco con gente en diferentes contextos perteneciente a otras, o sea, que no son necesariamente de la iglesia católica, ¿sí? Tienen sus maneras también de enfrentarse a estos temas. Y claro, el médico se va dando cuenta que aquí hay algo, pero que tiene que tratar de demostrarlo. Y por lo tanto, o sea, perdón, el cura. Y por lo tanto convoca a estos médicos cuyos informes están en el texto. Y es como esta segunda línea del relato, que es el debate, ¿cierto?, de qué diablos tiene en el fondo esta chica. Este es el primer exorcismo, entiendo, documentado en Chile, no significa que no había antes, ¿no es cierto? Entiendo que en Chile y en Sudamérica. Y en Sudamérica. Entiendo, sí, Ya. sí. Ahora,
Otros casos me imagino que puedan haber, pero como tal, con este nivel como de formalidad, que haya un informe, digo, y que genere tanto interés, creo que es el primero, sí. Y aquí, en el fondo, las dos visiones eran, o esto podía ser un caso de histeria, que Justamente. había estado estudiado por la psiquiatría, magnetismo, no sé a qué se refiere eso, o posesión Claro. diabólica, ¿no es cierto? Sí. Se supone que la ciencia diría más que se trataría de un caso de histeria, podría la psiquiatría Sí. especificarlo así. Y magnetismo, ¿a qué se refiere con eso? Claro, se hablaba de finalmente el magnetismo como esta capacidad, como estos cuerpos vulnerables. Es como una baja inmunológica que te permite que te agarres cualquier enfermedad, Ya. dentro de otras. Pero ahora lo que hay que destacar es que este debate se produce casi 40 años antes de que Freud publicara sus primeros textos. O sea, se estaba generando un debate, o sea, era los primeros pasos o la incipiencia de la psiquiatría, ¿verdad? Antes de que se llamara psiquiatría. O sea, de alguna manera este caso también sirve o sirvió para Sí. el desarrollo incipiente de esa psiquiatría Claro. y en Chile, al final estamos hablando al Porque- fin del mundo. El doctor Carmona, Juan Manuel Carmona, que es uno de los últimos médicos, es considerado hasta hoy el padre de la psiquiatría en Chile. Eh, Él hizo un trabajo en su tiempo de seguir ahondando en el caso de Carmen Marín, pero es curioso porque ella, la afectada como persona, va desapareciendo y lo que queda es el tema. O sea, de Carmen Marín no se sabe más, No se sabe nada. nada, nada. Hay fotos ¿Qué que... edad tenía ella? 18 años. 18 años. Hay una fotos muchacha. que hoy alguien puede buscar en la web, ¿cierto? Pero son representaciones del caso. Pero como tal, o sea, de hecho, en uno de los pasajes llega el pintor Chicarelli, El pintor Chicalere que quería hacer un boceto. Mira, pero- que fue el primer El fundador de la escuela... de la escuela, de la Academia de Pintura chilena, sí, de Chile, sí. ¿no? Y él llega, como su atril, A pintar a la endemoniada. claro, a hacer un boceto para, Ya. para luego pintarla y queda tal... Bueno, ahí se cuenta en el libro que no, tiene que salir cascando con sus papeles y sus lápices y todo. Porque, Porque le vinieron los turururu, digámoslo así. o sí. sea, se supone que ahí Sí. estaba el diablo hablando. Claro, o sea, la gente iba, entraba, era de verdad fue una semana de agitación. Oye, en un momento, no sé si leí mal, se decía que había 1000 personas, Sí. dice él. 1000 personas. ¿Dónde Mil había personas, 1000 personas? afuera del hospicio. O sea, mucha gente Sí, esperando ver a la endemoniada. justamente. O sea, fue un acontecimiento nacional. Sí. ¿Ah? Ya. En el contexto, claro, por eso que ahora, promovido también porque la prensa reacciona. Lo que te mencionaba, lo que escribe el ferrocarril, que hablaba de una farsa, un sainete. ¿Sainete? Sí, esa palabra. ¿Ya? Un sainete ridículo. Ocupaban esas palabras. Pero claro, se genera ahí un tema y o sea, es un cruce social súper súper importante porque también Raimundo Cisterna toma en serio esto cuando ciertas personas de buen nombre le hablan. Ya, le refiero en el caso. Claro, sí, le dan ideas que cómo es posible que esto ocurra. Ya. Pero, reitero, la idea es que hasta el final él no quiere hacer el exorcismo. Lo aguanta, digámoslo así. Lo va postergando hasta no tener la idea clara. Ahora, ahora, hay que decir, porque uno dice, esto ocurrió en el siglo XIX de superstición, pero exorcismos se siguen haciendo hoy día en el mundo. Y de hecho hay un caso, el 2011, tú lo dices en el prólogo, en un convento en el sur de Chile. ¿Tiene más antecedentes de eso? O sea, circuló hace no mucho en TikTok, YouTube, en fin, alguna plataforma, el testimonio de una chica que había estado en ese convento. Entiendo, un convento, si no me equivoco, de unas monjas mexicanas. Hasta ahí me Y no, quedo. no sabemos más. No, pero ocurre todo el tiempo. Es que, insisto, la idea de la sanación. Yo alguna vez hice un reportaje para revista Fibra sobre un sanador que va a Antofagasta y llena un estadio. Los sanadores, bueno, hay muchos hoy día circulando por el mundo. Pero los sanadores, claro, por un lado está la impostura de las manos, Sí. por otro lado está esta idea como del milagro, de que alguien se pueda levantar, pueda dejar Sí. las muletas, en fin. Pero también vi caer gente y retorcerse en el suelo. Y este sanador, este predicador, especie
del líder, ¿verdad? Hablándole al cuerpo para sacarle los males. Entonces ahí hay una especie de terapia a través de la palabra. Es que- Logoterapia, es que es la palabra es que operando es como que terapeuta. Es la palabra, Claro. es la palabra. Claro. Es la palabra, no hay otra cosa. Ahora, el riesgo siempre está, es que el paciente se te muera. Ajá. O sea, que el enfermo se muera, como ha ocurrido con algunos casos. Pero sí, da justo en el tema, es la palabra enfrentada a la oscuridad. Porque no hay más que rezos, no hay más que salmos, que oraciones contra, para los que creen, ¿verdad? Cuerpos que se retuercen, insultos, glosolalia, esto que se conoce como titanismo. ¿Qué es lo que es el titanismo? El titanismo es la capacidad de una persona de levantar objetos que en condiciones normales no Imagínate. podría, ¿cierto? Ujú. Ahora, insisto, la ciencia puede describir cosas, pero quizás no los pueda entender, que es lo que pasaba entonces. La glosolalia, ¿verdad? O sea, que ella respondía en diferentes idiomas, ¿cierto? De pronto hablaba en francés, que le cambiaba las letras a los rezos. Son cosas bien provocadoras, digámoslo. Oye, y lo que, digamos, en términos de la palabra, lo que tenía el efecto más inmediato era la lectura del Evangelio de San Juan, ¿no? Eso es bien impresionante. Es decir, con eso se lograba tranquilizar a la paciente, Sí. o el demonio se retiraba, no sé. El Evangelio según San Juan. Ya. Para ti, ¿qué significó? ¿Tú eres ateo, creyente, agnóstico? ¿En dónde estás? Yo estudié toda mi vida en un colegio jesuita. ¿Ya? O sea, algo tiene que haber quedado. Sí, ¿Ya? En el inconsciente. sí, y hay gente que nos reconoce. Que huele el jesuitismo. Sí, sí, sí. Ya. Yo tengo muchas dudas, pero tengo alguna idea. Soy muy cabalero, sobre todo en el fútbol. Sí. Ya. Eres supersticioso. Sí. Digámoslo con todas sí, sus letras. Sí, Ya. sí, supersticioso. Ya. Pero lo que me queda acá, yo creo Quiero que te preguntas, ¿qué te pasó a ti con este caso? Mientras lo fuiste leyendo, estudiando, a ver cuál es, tuviste, ¿a dónde te llevó personalmente? Yo creo que hay una zona como de cuando esta cosa que ocurra lo que ocurra cuando tú estás acostado y apagas la luz. Esa sensación de vulnerabilidad, de oscuridad, pero que de pronto, como la falta de luz, no hay nada. ¿verdad? Ahí eso viene de la infancia, quedas presa de los monstruos y de los temores Justamente. que se abalanzan Sí, sobre ti sí, muchas veces, sí. ¿no? De taparse hasta arriba, ¿verdad? Sí. Pero yo tuve un poco como ese recuerdo, como esa sensación mientras trabajaba el libro. Yo recuerdo que fue específicamente un verano que me quedé solo con mi gata. Ya. Y la gata me acompañaba siempre, toda la noche. Y además que los gatos, bueno, Claro. se supone que están conectados con Claro, las cosas de los claro, misterios. pero esta gata ya era una gata vieja, así que se quedaba dormida. Ya. Ya, no era una gata pero que- sí, pero yo tengo esta idea, un verano, tarde, hasta muy tarde por el calor, trabajando esto. Yo lo que hice para armar, para organizar este relato, porque tiene incrustados los testimonios, fue transcribirlo, imprimirlo y después lo fui recortando. Ya, y no Yo necesitaba ver. Y no te vino algún momento de preocupación de que pudieran aparecer fuerzas, lo que yo decía al comienzo, de que algún elemento pudiera... Sí, o sea, sí, o sea, tenía varias luces prendidas, digámoslo así. Claro. Pero, claro, siempre hay un instante, me parece, de vulnerabilidad ante esto. Lo que no cabe duda, porque aquí, bueno, se dividen las aguas y unos van a decir, la iglesia se supone que es muy rigurosa, lo que yo me acuerdo que hablé con el cardenal Medina, a pesar del exorcismo, muy rigurosa para llegar a establecer de que realmente se trata de un caso de posesión. Se tiene que descartar muchos casos. Sí. Hay casi una ciencia, por decirlo así. Hay ciertas órdenes religiosas, creo que los dominicos, no estoy seguro, alguna vez tuvo un libro que se llama Satán. Ya, un libro así, editado, con toda la historia de distintos Ya, exorcistas sí, sí. y exorcismos. Ya, se ha estudiado bastante dentro de la iglesia. Eso es una posibilidad. La otra es la histeria. No sé en qué estará la visión de la histeria hoy en la psiquiatría mundial. No estoy seguro de eso. Bueno, y hay otra cosa que es el inconsciente. Y ahí uno podría meterse a través de Jung o el mismo Freud. O sea, somos una parte nuestra
la mayor parte, a ver, tenemos dentro nuestro una dimensión que desconocemos, que pensamos que todo se da atrás de la razón, pero el inconsciente opera fuerte. Me parece que ¿No es cierto? eso se mantiene. Y yo creo que ahí hay esa mirada como de la segunda capa, digámoslo así, se ha ido desarrollando en el tiempo desde el prejuicio en primera instancia, como que todo lo que no entendamos de por sí es peligroso, ¿verdad? Como esta frase, cuando el diablo mete la cola. Claro, el diablo mete la cola. ¿Qué es lo que significa? Claro. Finalmente cuando algo no te resulta. Ujú. O sea, o no sé, o sea, y todo es demonolizable, demonogizable, en fin. Por ejemplo, Titibilus. Ujú. Titibilus es el demonio de los impresores. Titibilus, claro que Titibilus, sí, de la pues. imprenta. Es el diablo que te hace cambiar una coma, que haya un tipo mal puesto, que falte una palabra. Las erratas. Las erratas. Ahí se mete, ahí Claro, trabaja. la explicación para eso es Titibilus. Claro. Que finalmente, claro, su misión era generar errores en la Biblia. Oye, qué interesante lo del Titibilus. Estamos conversando con Patricio Jara, él es narrador, novelista, autor de novelas muy interesantes, ya las presenté al comienzo, entre ellas El mar enterrado, Prat, el último, El piloto pardo, Una hazaña entre los hielos, y que ahora regresa con un libro que había sido editado del año 2010 y que vuelve a aparecer. Si la endemoniada parece que quiere volver Sí. con un personaje real, estamos hablando de un caso real, invierno del 1857, Carmen Marín, una joven poseída, convulsiona la ciudad y hay un presbítero que va a hacer un registro muy riguroso, una bitácora que es la que se publica con un prólogo de Patricio Jara. Patricio, además, este presbítero publicó un libro sobre el baile. Así es. Y eso es muy sabroso, que me gustaría que me lo contaras brevemente antes de ir a la pausa. El título es maravilloso, ¿verdad? De los peligros del baile entre los jóvenes. Wow. Él era un polemista. ¿Ya? Era la época en que los curas trabajaban. O sea, Hacían la pega. hacían otras cosas además Sí, claro. de ejercer el sacerdocio. Y él fue director de coro, ¿cierto? Sí, su biografía es muy interesante. Hizo un montón de cosas, pero publicaba libros de estudios, libros de consejos para los jóvenes. Eran unos opúsculos, un libro muy pequeñito. Y uno hablaba justamente de los peligros del baile entre hombres, entre jóvenes, entre mujeres y hombres. Y era al parecer un libro en un lenguaje, por lo que se describe, muy, no sé si vulgar, pero cuando se refería, por ejemplo, a la parte del hombre como la escopeta. La escopeta, Claro. al miembro Claro, masculino. la escopeta. Y el intendente se escandalizó con eso, o sea, se Claro, escandalizó con el sí. libro de presbítero. Y lo multaron porque no hizo el depósito legal. ¿Ya? Lo multaron con 25 pesos. Ya. Pero claro, era alguien y que de pronto, ¿verdad? Va a la guerra del Pacífico. Oye, la historia de él es fascinante, lo decíamos al comienzo, fue racionero en el coro de la Catedral de Santiago, después participó en la Guerra del Pacífico, administrador de los hospitales fijos de las tropas del norte, tuvo bajo su control la dirección económica de las ambulancias militares que permanecieron Sí. en Antofagasta, y falleció en Santiago el 3 de noviembre de 1902. Nuestra historia de Chile está llena de personajes fascinantes como este, y uno se pregunta a veces, los escritores están siempre buscando materia Sí. para su literatura, a veces la buscan afuera, incluso los cineastas, ¿no? Yo a veces recrimino eso. Y tú lo que has hecho es rescatar nuestros personajes, que está llena nuestra historia. Tenemos la literatura ahí a mano, Sí, por supuesto. material de ficción fascinante. Sí. Yo creo que eso te ha fascinado a ti. Sí, yo creo también, me reverberaba siempre la figura de Cisterna. O sea, cómo alguien, con todo lo que ha hecho, ¿verdad? Con la vida que llevaba, decide enrolarse como voluntario e ir a la guerra. O sea, un cura va a la guerra. Ajá, Claro. claro. Se generó en algún momento, hubo una especie de malentendido, porque esto se asociaba como que era un libro mío. Yo he hecho todos los esfuerzos por levantar el nombre de Raimundo Cisterna, pero cuando me dicen que va a Antofagasta y a la Guerra del Pacífico, y me dicen, no, este eres tú. Claro, ¿Verdad? Antofagasta. Claro, Ahí porque, está siempre. porque tú, ¿cómo es la coincidencia, verdad? oriundo de Antofagasta es Patricio Jara, para el que no sepa. Bueno, va a Antofagasta. O sea, Antofagasta está por todos lados. Sí, ¿Ah? me aparece... Marca Antofagasta. Sí,
Es una ciudad que hoy día además está en un norte difícil. Algo está pasando. Y bueno, eso va para otro tema, ¿eh? Una conversación. Es una ciudad que se ha ido comiendo el desierto. Sí. Ha crecido muchísimo. Yo tengo recuerdos de infancia de lugares que hoy no existen. O sea, Se los comió el desierto. la ciudad se ha ido comiendo el La desierto. ciudad se ha ido comiendo el Sí, desierto. o sea, se ha expandido muchísimo y es muy, muy curioso, o sea, que estos lugares de infancia que eran como lejanos, o sea, como vamos a la Villa Azul, vamos al kilómetro 12, vamos al campo eucarístico, que es donde habló el Papa, ¿verdad? Sí. Que hubo que hacer un viaje en micro. Y ahora eso es parte de la ciudad. Eso está pobladísimo. Pobladísimo. Qué increíble. Por algo Raúl Ruiz hizo su última película en Antofagasta. ¿Por qué decidió escogió Antofagasta para hacer La Noche de Enfrente, la película final de sus días? Me llamó mucho la atención eso. Bueno, ya nos fuimos por las ramas, pero estamos conversando con Patricio Jara, quien acaba de editar este libro del verdadero autor José Raimundo Cisternas, un sacerdote, un presbítero que da cuenta muy rigurosa de un caso de posesión, la endemoniada de Santiago en el siglo XIX. Vamos a una breve pausa y ya regresamos a Desde el Jardín. Estoy conversando con Patricio Jara sobre el libro La endemoniada de Santiago, un caso de posesión consignado en el siglo XIX y registrado en este texto que se recuperó desde la Biblioteca Nacional del presbítero José Raimundo Cisternas. En uno de los momentos del libro dice Cisternas: eran cerca de las 10 de la noche y fue preciso concluir aquella escena. Tomé el ritual y lo recité en presencia de todos los concurrentes. Antes de proferir las palabras et verbum caro, lo interrumpí, sí, todo el rato que el señor Alejandro Chicarelli necesitó para sacar un diseño, ahí está el pintor, que vino a pintarla, pues se interesaba en hacer su retrato en aquella actitud verdaderamente horrible de la muchacha, en la que más tarde podrían observarla los que no la hubiesen visto entonces. Cuando ya habían concluido su operación, él mismo la paró y la puso a la vista de todos. Profería entonces las últimas palabras, al cabo de las cuales la muchacha quedó enteramente buena hasta el día de hoy. Exorcizo te creatura salis, perdeum vivum, perdeum verum, perdeum sanctum. Bribón. ¿Tengo yo facultades para echarte? Sí, ese es el diablo que está hablando atrás de ella. ¿Y si yo te echo, te irás para siempre? No. ¿Y a qué signo obedeces? Al Evangelio de Juan. ¿Por qué atormentas a la Carmen? Para probar su paciencia y también la tuya. Fascinante, espeluznante, interesante. Un libro que también da cuenta de una sociedad, de una ciudad, de un Santiago de entonces. Bueno, no fuiste el primero en interesarte en este caso. También Braulio Arenas, el escritor del grupo Mandrago, el escritor surrealista, escribió un libro que al final tomó un camino propio que se llama La endemoniada de Santiago, publicado el año 1969. ¿Qué hizo Arenas ahí con esto? Curiosamente, es la gran referencia al título. Esto es una novela de amor, de una chica que se enferma de amor, digámoslo así. Pero no tiene ni un vínculo con el libro en absoluto. De hecho, se publicó en Venezuela el 69, después se publicó en Chile el 74. Ya, pero ¿por qué la citas tú? Porque tiene que ver con el caso. No, claro, tiene que ver con las veces que el nombre o que la figura ha inspirado o ha generado cierto... Pero claro, cuando vi que ya vi una novela, me fui de cabeza al libro y no. No había nada ahí. No. Oye, pero luego ahora hay una banda nacional cuyo nombre no me atrevo a pronunciar, no sé cómo se lee esa banda, que tiene una música, La Mujer, el Diablo y el Servicio de Dios. Ahora háblanos de qué hicieron ellos. Es una banda de unos amigos, que es un grupo de death metal. Que es como death metal. Sí, perfecto para el exorcismo. Justamente, sí. ¿Ya? Y ellos han desarrollado un trabajo musical que tiene que ver mucho como con encontrar estos temas patrimoniales oscuros, ¿verdad? Tanto en el norte y en el sur. Y grabaron un disco 7 pulgadas, a la antigua, ¿verdad? Que justamente hace una ilustración, o sea, un tema que habla del hecho. Y la carátula del disco, hecha por Daniel Corcuera, es súper representativa del caso Carmen Marín. Yo creo que es el primero, o sea, y está muy bien hecha también, que es un pintor, un ilustrador fabuloso.
que es como la primera imagen que alguien podría tener a partir del relato de lo que hace Carmen Marín. Oye, y además Televisión Nacional sacó una serie, algo así, Una telenovela que se llamó La Poseída. que está inspirada en este caso. Claro, de hecho es súper curioso porque me contaba uno de los productores que acaso, o sea, como que la última copia de esa primera edición que se publicó el año 2010 llegó a manos de la actriz que posteriormente haría de Poseída, y el libro entonces se acabó. Se acabó, de hecho algunos sitios en internet lo vendían, lo subastaban, estaba 3 o 4 veces el precio, y el libro se, A ver, yo creo que se hizo humo claro, esta hasta que esta historia, nueva edición. este libro, me imagino que le va a ir muy bien. Son historias que siempre nos han atraído, nos atraen de niños. Siempre queríamos que nos contaran cuentos de terror, historias, Ujú. más si una historia real. Es decir, hay una atracción muy fuerte por este tipo de historias. También hay superstición, miedo, en fin. Despierta muchas cosas. Lo que da materia a este librito, La endemoniada de Santiago. Oye, Patricio, pero tú sigues siendo un busquilla de historias distintas, raras, bizarras, Sí, de sí. nuestra historia nacional. Y aquí tengo en mis manos un libro que no está en librería. Lamentablemente no se ha editado, sino una edición limitada, Sí. sobre otro caso, aquí nos vamos a cambiar, sobre un chileno en un campo de concentración nazi, Morales Miranda. La historia, esta es una investigación que tú hiciste en Antofagasta, Santiago, San Petersburgo y Bremen, ¿no? Sí. A mediados de 1939, Raúl Morales Miranda estaba próximo a cumplir 25 años y quería conocer el mundo, y se embarcó en el puerto de Antofagasta, en Antofagasta, rumbo a Argentina. Se suma a la tripulación de un carguero que llevaba suministros a Inglaterra, pero el barco fue capturado por un buque alemán en las cercanías de Brasil. Y Morales Miranda permaneció toda la Segunda Guerra Mundial en campos de prisioneros. Fue liberado en abril de 1945. Háblanos de este personaje que de interés. Aquí tú escribiste, aquí esto está escrito por ti, Sí, es una investigación, Es una investigación. de mucho tiempo. ¿ya? El sano hábito de revisar prensa antigua. Buen hábito ese, ¿ah? Sí. Yo Viejos diarios. Claro, antes yo recuerdo de venirme de Antofagasta, hace 20 años, por otra investigación. Fui a la biblioteca y encontré diarios de los años 40, ¿verdad? A la hemeroteca de la biblioteca municipal, y me encuentro con una noticia que va a hablar un chileno que estuvo preso toda la guerra y que va a ser entrevistado por la BBC en español. ¿Ya? Y él lo único que pide es que le avisen a su madre que escuche la entrevista, Ya. para darle cuenta que está vivo. O sea, y es un... A ver, espérate. Entonces él estaba por muerto. Lo daban por No muerto. sabían nada de él. No sabían nada de él. Sí, él escribió unas cartas, ¿Ya? pero las cartas, claro, imagínate todo lo que se demoraban en llegar, lo que pudo haber escrito en una postal, le mandó una foto de él como prisionero, que son las imágenes que están al final, pero no se sabía nada. O sea, él deja de escribir el año 42 y él el año 45 lo entrevistan y pide que su mamá lo escuche. Y la mamá va a la redacción del diario El ABC, donde tenían por onda corta, en fin, qué sé yo, y podían escuchar esta entrevista que le hacen a él como héroe de guerra. Y Raúl Morales Miranda estuvo preso en Campos, un chileno, el único chileno siempre. Siempre hay un chileno. Siempre estuvo en Bremen y algún nadie lugar. sabía qué hacer con él. O sea, porque aparte, claro, él era marino mercante, fue marino mercante, pero se las arregló para sobrevivir. Él, por suerte, él en algún momento cuenta que se salvó porque sabía hacer muchas cosas. Oficios. Tenía Claro, oficios. y era en la época en que los nazis, ¿cierto?, arrendaban prisioneros a las fábricas, en fin. Él se salva. ¿Qué es lo que te parece lo más fascinante Lo más como fascinante- materia literaria, sí, lo más probablemente, de fascinante- este personaje? sí, lo más fascinante, más allá del hecho de la supervivencia, es que cuando se genera el motín del campo en que a él se liberan, ¿verdad? Lo liberan los ingleses, pero hay una batalla con los celadores, ¿verdad? Con los guardias del campo.
Y Morales Miranda cae herido y él cree que está muerto. Él cree que está muerto. ¿Ya? Cae herido por una esquirla en la cabeza ¿Ya? y él recordaría después que siente que se levanta y él siente que está muerto. Lo atienden, lo llevan a un hospital de Ya. campaña y aquí entra estas cosas que uno no maneja y que finalmente trata de convencer al lector de que es cierto. Llega al campo de... o sea, al hospital de campaña y lo atiende una enfermera inglesa. ¿Ya? ¿Y qué pasó? ¿Se enamoraron? Así es. Comienza una historia de amor, un romance. Pero, Así oye, qué es. interesante la historia de este señor. Y Raúl Morales Es de película, novelesco. se el casa hombre. con ella, se va a Inglaterra, Ah, se casa se con casa él. con ella ¿Ya? y se vienen a Chile. ¡Wow! Se vienen al norte. Podría ser una novela de Hemingway esto, ¿no? Como Sí, de la guerra. Y, sí. y es un personaje chileno, un personaje que Tienen, existió. tienen 5 hijos, de los cuales yo 5 hijos. yo conversé con las 2 que quedan. Ya. Y les conté lo que su papá no les había contado, que era lo que yo encontré en la prensa. Y empecé a rastrear el camino de Morales Miranda, porque ellos había... o sea, yo escribí una crónica a partir de lo que él decía, y eran datos muy imprecisos. Y tuve la oportunidad de corregirlo y de dar con archivos que probaban su existencia, donde decía Chilenen 1. O sea, con las listas así de Ya. gente, chileno 1. Ya. Siempre Un 1. chileno, ya. 1. Había, no sé, de todos, pero 1. Y lo que me interesaba mucho, claro, es la vuelta de él. Y él termina sumado a la Unidad Popular. Ah, y se mete en política al regreso. Sí, ¿Ya? sí. El hombre parecía que le gustaba meterse en la pata de los caballos. Claro. Pero fíjate que con todo lo que vivió, no tenía miedo. Ah, eso te interesó. Claro. Y como alguien que está en Europa, preso en Alemania, vive un tiempo en Inglaterra, llega a trabajar a La Pampa. Y conociendo a las hijas, ¿cierto? Que tenían muchos recuerdos, mucha información, ¿verdad? Yo pude también entregarle como algún contexto histórico de lo que había ocurrido. Hay otras revelaciones en el libro. Yo creo que los interesados se pueden, sin problema, contactar con la Facultad de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile. Para leer esta Claro. entretenida Sí, pues historia les podemos de... entregar una copia a quienes Mo- se interesen. En las redes, en internet están los correos, está toda la información para quien... de Morales Miranda, un chileno en un campo de concentración nazi. Bueno, Patricio, yo te agradezco muchísimo que hayas venido esta tarde Gracias al a ti jardín a nuevamente, entretenernos con historias de poseídas y con historias de chilenos en campos de concentración nazi. Así es. Vamos a ver cuál será el próximo hallazgo Bueno. que tendrás que compartir con nosotros. Yo creo que tú siempre estás trabajando. Sí, sí. Y tus fuentes son los periódicos Antiguos, sí. ahí hay material. Sí, sí, me interesa abundante. muchísimo. Escritores chilenos, id a buscar a la Biblioteca Nacional el material de literatura. No es necesario inventar tanto. La realidad provee suficiente material de ficción y De Chile. manera un país abrumadora. abrumadora. Piloto Pardo, en fin. Muchas gracias, Patricio. Gracias Fue un a ti, gusto haber Cristian. conversado contigo. Gracias Nosotros nuevamente. nos volvemos a encontrar mañana, jueves, aquí en Pauta, cuando vuelva a abrir a las 7:30 de la tarde la verja de madera de este jardín. Muchas gracias por habernos acompañado. Hasta mañana. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Christian Warnken la volverá a abrir de lunes a jueves a las 19:30 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico profesional en Chile.